Lo que inmediatamente ahora se tendrá que hacer, ya que es de público conocimiento esta sentencia de la Corte Suprema, es que la Fiscalía de Derechos Humanos reabra el plazo de la investigación y continúe los actos de investigación. Queríamos saber, Carlos, muy buenos días. ¿Cuál es el significado de esta resolución, de esta sentencia de la Corte Suprema? Buenos días, Nicolás. Buenos días con los radioescuchas de Exitosa. Mira, el significado es uno y es en realidad bastante importante y yo diría trascendental a estas alturas del caso de los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Por qué razón? Porque justamente esta casación que se ha resuelto el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia se da como consecuencia de una decisión también que en el mes de diciembre del año pasado había emitido un tribunal de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, señalando de que los asesinatos de estos jóvenes no constituían hechos de relevancia nacional y de impacto nacional. En realidad no terminamos de entender cuál fue la razonabilidad que llevó a estos magistrados a decir que esto era un delito común y que por lo tanto no era competencia de este tribunal especializado de la Corte de Justicia Penal Nacional, ¿no es cierto? Y eso luego originó en julio de este año que como consecuencia de esta suerte de incertidumbre judicial en la que se encontraba el proceso, la Fiscalía decidió suspender el desarrollo de las investigaciones y por lo tanto desde el 20 de julio de este año literalmente la investigación estaba simplemente paralizada. La decisión de hoy día de la Suprema, del Tribunal de la Sala Penal Permanente que preside César San Martín, lo que ha determinado es que efectivamente los hechos graves y complejos, primero dice que son hechos de impacto nacional, cosa que negaba la resolución judicial de diciembre del año pasado. Y segundo, me parece lo más importante, es que ratifica que estamos, dice en términos condicionales, porque finalmente no se trata de resolver el caso, sino de dar una orientación de cuál sería la naturaleza de los hechos, constituiría graves violaciones a los derechos humanos que están proscritas por el derecho internacional y que por lo tanto en el sistema de justicia interno tienen una instancia judicial especializada que es justamente la Corte de Justicia Superior Penal Nacional, que además, como sabemos, tiene entre sus especialidades el juzgamiento de crímenes contra los derechos humanos. Y por lo tanto, esto debe originar como primera consecuencia práctica que la Fiscalía, que dirige la fiscal de Derechos Humanos, Yonsi Aburto, emita una disposición reabriendo la investigación. Hemos perdido literalmente más de 4 meses como consecuencia de esta decisión de diciembre del año pasado. Lo que inmediatamente ahora se tendrá que hacer, ya que es de público conocimiento esta sentencia de la Corte Suprema, es que la Fiscalía de Derechos Humanos reabra el plazo de la investigación y continúe los actos de investigación que estaban programados. Inicialmente la investigación debía culminar en el mes de diciembre, ahora seguramente va a culminar hacia abril o mayo del próximo año, ¿no? En concreto hemos perdido varios meses en un caso tan importante y emblemático, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué es lo que se ha, digamos, constatado hasta hoy? ¿Qué es lo que se tiene por cierto en el expediente, en el proceso? Mira, en realidad hasta julio de este año, Nicolás, estábamos frente a una investigación lo suficientemente desarrollada, en la cual, primero que estaban debidamente identificadas las víctimas, hay 80 víctimas, 2 de ellas son Inti y Brian, el resto son lesionados entre lesiones graves y leves. Había una identificación de que los hechos se habían producido como consecuencia de las protestas nacionales, había una acreditación de que los hechos habían dado origen a planes de operaciones, ¿no es cierto?, y que estos planes de operaciones se habían cumplido de acuerdo a las disposiciones generales que estaban contenidas en unos documentos. Exitosa. Se ha acreditado de que hubo un uso desproporcionado de las armas de fuego y de los mecanismos de represión. Estamos hablando de la utilización de un uso exagerado de bombas lacrimógenas, pero también un uso de armas de fuego utilizando perdigones de plomo, no solamente en el caso de Inti y de Brian, que son los casos mortales que se produjeron, sino en varias otras personas. Las lesiones que se han originado o que se ocasionaron también fueron por perdigones. En realidad el resultado mortal pudo ser mucho peor. Por lo tanto, allá hay un dato particularmente importante
que se acredita en el curso de la investigación de que, como se ha señalado, de que los únicos que utilizaron armas de fuego para repeler a los manifestantes fueron los elementos y efectivos de la policía, principalmente en los cruces de Abancay con Nicolás de Piérola y de Lampa con Nicolás de Piérola, que es donde muere Brian y donde muere Indy. Y que también está identificado los elementos policiales, no solamente que estuvieron en el comando general de las dos de los dos cuadrantes en los que se vivió el centro de Lima, sino también los elementos policiales que fueron parte de la estrategia de contención de los manifestantes en estos dos cruces de Nicolás de Piérola. Y por lo tanto, lo que restaría básicamente identificar es, aunque esa información preliminarmente ya está en la carpeta de investigación, ¿no es cierto?, es los nombres específicos. Claro, de la individualización de la responsabilidad, es decir, quiénes fueron los que hicieron los disparos que hirieron personas o en el caso de Inti y Brian causaron su muerte. Exactamente, aunque esa información, Nicolás, inicialmente ya está incorporada como consecuencia de un acto de indagación tras el informe de la Comisión de Integridad del Ministerio del Interior. Cada escuadra, digamos, no es que cualquier policía disparaba cuando le parecía, habían por lo menos 2 o 3 como máximo elementos policiales encargados de hacer uso de las escopetas, ¿no es cierto?, en cada escuadra de contención. Esa información ya está en la carpeta de investigación. Por lo tanto, la Fiscalía en realidad ha cumplido con todos los pasos de indagación, todos los pasos de corroboración de esa información y por lo tanto me parece que aun cuando la investigación, como te he comentado, está paralizada desde julio, es una investigación en la que se ha corroborado casi al máximo los elementos necesarios para que al final de la misma seguramente la Fiscalía termine de plantear una acusación, en la que seguramente va a haber elementos de autorías mediatas, ¿no es cierto?, es decir, de aquellas personas que dieron órdenes a elementos policiales para que ejecuten la operación en los términos que el Ministerio Público está considerando, es decir, que existió un uso desproporcionado de la fuerza, como consecuencia de órdenes de carácter político que se emitió en ese momento para reprimir a los manifestantes. Ahora, para terminar, Carlos, en este proceso están excluidos quienes fueron excluidos por el Congreso, ¿no es cierto? Exactamente, están excluidos, ¿no? Para todo efecto, el archivamiento de la denuncia constitucional que presentó Zoraida Ábalos en el mes de octubre del año pasado, significa una disposición como de sobreseimiento, de archivamiento de las investigaciones, ¿no? Y eso se tendrá que... es decir, estamos evaluar. hablando de los casos de Manuel Merino y de quienes eran sus ministros en ese momento, ¿no? Exactamente, ¿no? Zoraida Ábalos, en su condición de fiscal de la Nación, recordemos, el 3 de octubre del año pasado, formalizó una denuncia constitucional contra Merino, contra el señor Andero Flores y contra el señor Gastón Rodríguez, ¿no?, en su condición de altos funcionarios, ¿no? Y cuya autorización para ser juzgados debió ser otorgada por el Congreso de la República, pero el Congreso, recordemos, en junio de este año decidió archivar esa denuncia, y eso en términos concretos frente al proceso de investigación penal significa literalmente y técnicamente un archivamiento, ¿no? Eso está en vías de ser presentado ante el sistema interamericano, y ahí el sistema interamericano tomará una decisión en lo que corresponde a esa parte de los altos funcionarios. Todo lo demás sí es un proceso sobre el cual se va a sentenciar en su momento. Carlos, te agradezco por esta comunicación. A ti, Nicolás. Muy gentil. A ti, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad.